Listo, grabando. Y pues bueno, ahora sí, buenas noches o buenas tardes todavía a todos. Espero que estén todos sin ningún contratiempo. Y pues hoy tenemos que seguir hablando un poquito sobre lo que son riesgos, ¿verdad? Y pues digamos que vamos a trabajar más que todo, digamos, bueno, dos cosas, ¿verdad? O sea, vamos a trabajar una presentación y vamos a resolver el segundo caso práctico, solo que este segundo caso práctico sí lo vamos a resolver aquí en el tiempo que tenemos el día de hoy, entonces estemos ahí preparados porque vamos a trabajar contra el tiempo, ¿verdad? Entonces, para que todos estemos listos y estemos prestos y dispuestos a trabajar mucho en el caso que tenemos para el día de hoy, más, digamos, más la presentación que tenemos preparada, ¿verdad? Entonces, esa es en resumen un poquito la agenda del día de hoy, jueves 10 de febrero. Muy bien, entonces, como siempre, pues vamos a iniciar con un pequeño video. Vamos a ver dónde está este video. Que normalmente estos videos pues los pongo en ocasión de lo que vamos a estar viendo, pero esperemos que... Vamos a ver dónde está. Listo. No sé por qué se tarda en cargar los benditos videos, pero bueno. Suele suceder. Ahí estamos y yo creo que... Vamos a ver. Ahí creo que... Listo. Bueno. Vamos a ver si no empieza antes. Listo, share screen, optimize y es este. Y vamos. Buen día amigos, mi nombre es Val Monique y en este video hablaremos un poco sobre la reducción de riesgo de desastre. Por ejemplo, si un tsunami golpeara una isla desierta, no podríamos decir que es un desastre, porque no hay pérdidas humanas ni afectaciones a una comunidad. No habría necesidad de reconstruir. Por ello, cuando hablamos de la reducción de riesgo de desastre, hablamos de reducir el impacto, donde entran en juego varios factores, no solo los naturales, que podrían afectar una sociedad. Usemos, por ejemplo, la pandemia del COVID-19. Este fenómeno ha cambiado el mundo en unos cuantos meses, desde la economía global, la infraestructura social e inclusive la manera en la que nuestros jóvenes reciben su educación. Todo esto a raíz de un virus. Y ahora la pregunta es, ¿cómo podemos reducir el riesgo de que esto pase de nuevo? No solo con un virus, sino con cualquier desastre potencial. Partamos por entender que la reducción de riesgo de desastre es necesaria para que las responsabilidades puedan ser compartidas por las autoridades, gobiernos locales, sectores y actores pertinentes, como corresponda por sus circunstancias o sistema de gobernanza. Si la responsabilidad es compartida entre todos los sectores, se garantiza la eficiente ejecución de los planes de reducción de riesgo de desastre. Para asegurar el desarrollo sostenible de la economía de un lugar, es imperativo aumentar la inversión destinada a la reducción de riesgo de desastre, apoyado tanto por el sector público como del privado e implementando medidas de financiación que lleguen a todas las aristas de la población. Es importante mantener una comunicación activa entre todos los sectores, ya que la responsabilidad es de toda la población. Como último punto, debemos recordar que la reducción de riesgos no elimina por completo la posibilidad que los desastres ocurran. Por ende, se debe estar preparado para cualquier eventualidad, así como tener planes de reconstrucción con miras a la posibilidad de que en un futuro estos riesgos puedan volver a manifestarse. Solo estando preparados y reconstruyendo mejor con esta mentalidad, podremos crear una sociedad sostenible y resiliente ante cualquier riesgo. Muchas gracias por escucharnos. Espero que esta información les sea útil.
Yo soy Val Monique y de parte de Ayudinga y nuestros compañeros en UNDRR les deseamos un excelente. Entonces, vamos a dar aquí sticker. ¿Qué les pareció el videito este? Bien concreto, ¿verdad? Digamos que este tal vez no es, digamos que directo o digamos en función de lo que nosotros estamos directamente viendo, pero pues digamos que al final de cuentas habla un poquito sobre riesgos específicos sobre desastres, que eso también, digamos, nosotros tenemos que, digamos, es uno de los tantos tipos de riesgo que vamos a tener o que siempre van a estar presentes a la hora de estar planificando mi continuidad de negocio, ¿verdad? Pero en el caso de, digamos, los riesgos empresariales, pues no solamente se circunscribe a la parte de desastres naturales, es una parte, pero no solamente vamos a tener eso, ¿verdad? Entonces, por eso me pareció interesante, pues, iniciar, pues, con este videíto. ¿Qué les pareció? Cuéntenme. Hola, ingeniero, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Otto. Bien, ahí viendo detallitos ahí del video que me llamaba mucho la atención que decía que la isla, si no había gente, no era un desastre, porque realmente la isla no había con quién tener más parte de comunicación. ¿Cómo se podía catalogar un desastre si no había personas muertas? Ujú, O dentro de las mismas personas muertas tampoco no había una parte de infraestructura que afectara también alguna continuidad del negocio en relación a la isla, pero eso fue lo ujú. más que me llamó la atención al video. Ok. Sí, digamos que el término de desastre en este caso se mide en pérdidas económicas y en pérdida de vidas, ¿verdad? O sea, digamos, si digamos usted, por ejemplo, bueno, digamos que si la explosión del volcán este que hubo en Tonga, ¿verdad? O cerca de Tonga, hubiera sido en un área totalmente despoblada, pues digamos que no, digamos, no fuera o digamos no se catalogaría como tal como un desastre, sí como un fenómeno, ¿verdad? Pero no como, sí como un fenómeno, en este caso, natural, ¿verdad? Pero no como un desastre. Y de hecho, digamos, hay muchas erupciones que a veces suceden o hay muchos eventos que suceden en lugares que no son despoblados, ¿verdad? Entonces no sucede, digamos, no tenemos que lamentar algo de pérdidas, tanto de vidas como económicas, entonces por lo tanto, por eso es que no se cataloga como tal como desastre. Pero, ingeniero, Muy bien. ¿Alguien más que tenga alguna opinión del videito? A ver qué nos dice Luisa. Por ahí está Luisa. Anda por ahí Luisa. Luisa Zicajá. O no sé si de repente está mal puesto el nombre de quien está conectado. Cuéntenos. No, 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 es que no sé, no ha quitado el mute. Pues acá todavía parece que está en mute. Vamos a ver. Haz tu mute.
Sí, no, no se quita. Bueno, escríbamelo por ahí por el chat, por favor. Consulta, ingeniero. Sí, cuéntame. Mire, yo no sé si en dónde obviamente que está fuera del ámbito empresarial, pero por ejemplo en este caso que no hay pérdidas humanas ni materiales, Ujú. pero por ejemplo afecta la fauna, por ejemplo, de un país que tanto se podría catalogar también ahí como desastre, si al final también podría afectar el El medio ecosistema. ambiente, ¿verdad? Ujú. Ajá. Sí, ahí digamos que es relativo, ¿verdad? O sea, habría que ver, digamos, qué tanto afecta a la población o al, a la región donde se está dando, porque digamos puede ser que no haya personas, pero sí sea un lugar turístico donde hay una isla donde, por ejemplo, se me ocurre ahorita las Islas Galápagos, ¿verdad? En las Islas Galápagos creo que, digamos, hay algunas islas que no tienen población, más sin embargo, ustedes saben que hay, digamos, aparentemente no se sabe por qué, pero ahí la evolución de las especies ha sido relativamente rara, ¿verdad? Porque digamos hay especímenes que no se encuentran en ningún otro lado del mundo, ¿verdad? Entonces, si sucediera un desastre ahí, pues digamos que sí, podría, o digamos si sucede un fenómeno ahí meteorológico o digamos de telúrico o de erupción o lo que sea, ¿verdad? Pues entonces pudiera llegar a considerarse como un desastre, pero porque al final de cuentas el ecosistema y la vida que hay ahí representa un ingreso para el país, ¿verdad? Entonces, como que ahí podría ser también, digamos que podría catalogarse en ese sentido, ¿verdad? Sí, exacto, eso era lo que bueno, tenía esa duda porque inclusive hasta puede afectar, digamos, una región en donde sí esté poblada, ¿verdad? Tal vez no en esa donde esté poblado, pero puede en donde sí esté poblado cercano, entonces Claro, sí puede sí. causar ahí Sí, el entonces efecto, digamos ¿verdad? digamos ahí sí causa ese efecto, definitivamente debería considerarse como un desastre, ¿verdad? Gracias, ingeniero. Bueno, entonces vamos a platicar o vamos a seguir platicando sobre riesgos, ¿verdad? Em, Voy a poner la presentación del día de hoy. Vamos a ver, share screen, ahora ya no fue el video clip y es esta. Ok, vamos a ver. Listo. No sé si miran la presentación o por lo menos Sí, la ingeniero, sí se PPT. puede ver. Ingeniero. Sí ¿Sí? se puede Bueno, ver. Sí se ve, ingeniero. muy bien, listo. Perfecto. Entonces, vamos a ver acá, que hice un pequeño cambio, a ver cómo se mira ahí. ¿Lo miran bien ahí? Sí, ingeniero. ¿Sí? Bueno, Ingeniero. listo. Perfecto. Entonces, pues vamos a hablar hoy sobre riesgos. Eso es, digamos, lo que nos compete al día de hoy, ¿verdad? Y pues digamos, tenemos que hablar qué son activos, tenemos que hablar sobre el riesgo inherente, sobre cómo trato yo los riesgos, sobre el riesgo residual, o sea, digamos, el riesgo que todavía queda después de aplicar, digamos, algún tipo de medida de prevención, ¿verdad? Y obviamente pues sobre las matrices de riesgo y el mapa de calor sobre esa matriz, ¿verdad? Cuando hablamos de análisis de riesgos, ¿verdad? O sea, digamos, cuando hablamos del tema de análisis de riesgos, solo permítame, voy a poner acá esto. Ahí estamos, listo. Cuando hablamos de análisis de riesgos, ¿sí? ¿A qué creen ustedes a que nos referimos? ¿Qué piensan? ¿Qué tal, ingeniero? ¿Qué tal, Joel? Eh,
Yo, Sí, sí. yo pienso que el análisis de riesgo es aquello que, pues, que podemos cuantificar en primer lugar. Ok. Entonces, son los riesgos que nosotros podemos darle un valor Ujú, y que nosotros proyectamos, bueno, o sea, cuando alguien hace un negocio, proyecta que sea ganancia. Y si hay ujú. una pérdida, proyectar en dónde está la pérdida para no llegar ahí. Entonces, prácticamente lo más que yo lo hallo aquí es la cuantificación de ese riesgo, La de qué tanto nos... cuantificación. Sí, correcto. Perfecto. Excelente. ¿Alguien más que tenga alguna opinión sobre el respecto del análisis de riesgos? Ingeniero, yo Sí, creo que Erwin. tal vez es una técnica que nos permite determinar los eventos que suceden en un proceso o en una empresa. En una empresa. Ok, listo. Perfecto. Una opinión más, a ver. Ingeniero. Ingeniero, buenas noches. Sí, Dale, buenas dale, dale, noches. Eh, dale, Kevin. bueno, o sea, yo pensaría que es estudiar el impacto que tendrán no mitigar unas vulnerabilidades Ujú, y como dijo mi compañero, cuantificar exacto, el impacto que va a tener no mitigarlas. ujú. Pues creo que esa sería mi Perfecto. idea. Sí, sí, yo creo que todos están muy atinados, digamos, con respecto a lo que nos expresaron, ¿verdad? Donde cabalmente el análisis de riesgos es tratar de ver esa cuantificación de las situaciones o amenazas, ¿verdad? Que pueden, digamos, estarse cirniendo sobre o estar ahí presentes dentro del ambiente de nuestra organización, ¿verdad? Y que pueden provocar cabalmente una situación que nos lleve a tener una pérdida, ya sea, digamos, material, humana o ambas, ¿verdad? Entonces, digamos que en el caso de las amenazas que existen, ¿verdad? Pues digamos que nosotros lo que tenemos que ver es simplemente tratar de minimizarlas, porque como vamos a ver más adelante, ¿verdad? Las amenazas siempre existen, ¿verdad? Y yo creo que ya lo mencionamos un poquito al final de la clase pasada, ¿verdad? Donde las amenazas siempre van a estar presentes. Entonces, el análisis de riesgo lo que busca es ver cabalmente e identificar esas amenazas, ¿verdad? Cuantificar realmente cuánto podemos llegar a sufrir, ¿verdad? Cuando una de esas amenazas se vuelva una realidad, ¿verdad? Y por otro lado, conociendo las amenazas, pues también tratar de minimizar su impacto. ¿Con qué? Con medidas que nos permitan, ¿sí? Ver que esa amenaza ya sea o desaparezca o, digamos, se minimice la posibilidad de que se dé y en dado caso se dé, se minimice el impacto que va a tener, ¿verdad? Y esto, si nosotros lo unimos o lo venimos uniendo con todo lo que vimos anteriormente sobre el impacto o el análisis de impacto del negocio, ¿verdad? Pues entonces, digamos que va casando o va conjuntándose todas estas cosas para yo poder saber que si ciertas cosas pasan y si ciertos riesgos están ahí presentes y si ciertas cosas están ahí, digamos, que amenacen la continuidad de mi negocio, pues yo lo que tengo que ver es cómo minimizarlos, ¿verdad? Entonces, digamos, ¿por qué? Porque si eso se da, si uno de estos riesgos se da, van a afectar o van a impactar en el negocio de acuerdo a los factores que yo ya analicé y determiné al hacer cabalmente el análisis de impacto, ¿verdad? Entonces, digamos que estos dos temas, digamos, análisis de impacto con los riesgos, pues tienen que ver mucho uno con el otro, ¿verdad? Entonces, digamos que eso es lo que busca el análisis de riesgo. Entonces, lo que va a buscar es cuantificar cabalmente cuánto podemos llegar a sufrir
si en dado caso una de las amenazas se materializa, ¿verdad? Ahora, digamos que esto, digamos, se puede, o digamos, medir o analizar desde dos perspectivas. Se pueden analizar riesgos de forma cualitativa o riesgos de forma cuantitativa. Normalmente nosotros somos más orientados a determinar, digamos, los riesgos los riesgos que son cuantitativos, ¿verdad? Más sin embargo, los cualitativos, digamos, tal vez como la imagen de la empresa, como, ¿qué otra cosa podría ser? Bueno, el valor digamos, el prestigio y la imagen es la misma cuestión, ¿verdad? El prestigio de la empresa o la imagen de la empresa, ¿verdad? Pero, digamos, algún otro factor cualitativo que se me ocurra ahorita. No se me viene a la mente algún. Pero bueno, ahí después se me van a venir para la mente. ¿Verdad? Entonces, pero digamos, todos esos factores, o sea, digamos, o sea, van a medirse, o los riesgos van a medirse, o van a tratar de identificarse tanto los que tienen un efecto cuantitativo como los que tienen un efecto cualitativo, ¿verdad? Entonces, lo que va a buscar el análisis de riesgos son 4 cosas o 3 cosas, ¿verdad? 1, identificar los posibles riesgos. 2, hacer el análisis propiamente de esos riesgos, ¿verdad? Evaluar cuál es la probabilidad de cada uno de ellos, y un cuarto paso que se me había quedado por alto, cómo atacarlos. O sea, cómo, digamos, si en dado caso uno de estos riesgos llega a suscitarse, pues entonces cómo yo atacarlo para que el impacto sea el menor posible, ¿verdad? Y ahí, digamos, si vamos a ver que un riesgo pues se puede, digamos, transferir o se puede aceptar o se puede minimizar. Hay varias formas de cómo yo tratar cada uno de ellos, ¿sí? Entonces, digamos, eso es lo que involucra un análisis de riesgos. Ahora bien, partamos de lo que es cabalmente el activo de información, ¿verdad? Un activo de información es todo aquel bien, ¿verdad? Que está presente dentro de la empresa y que puede verse afectado o que puede verse afectado por la materialización de un riesgo, ¿verdad? O que, digamos, está identificado como algo importante para mi empresa, ¿verdad? Entonces, y esos activos pueden ser de varios tipos. O sea, puedo tener los datos, digamos, mis datos podrían ser, digamos, un activo de información. Digamos, están los activos tangibles, o sea, digamos, servidores, digamos, en el caso de una fábrica, pues maquinaria, puede ser, digamos, los vehículos de distribución, podría ser, ¿qué más podría ser? Los edificios, ¿verdad? El edificio como tal, ¿verdad? Entonces, ahí, digamos, están todas esa parte. Luego tenemos los intangibles, digamos, que son nuestras marcas, pudieran ser, digamos, los derechos de llave, el prestigio de la empresa, todos esos que son, digamos, que no necesariamente tenemos forma de poder tocarlos o medirlos, ¿verdad? Luego, en el ámbito, digamos, ya practicando un poquito sobre nuestros activos, digamos, o los activos ya del área de sistemas de información, pues, digamos, obviamente, pues tenemos todo lo que son el software de aplicación, digamos, que a veces es sumamente caro, ¿verdad? O sea, digamos, cada vez, digamos, dentro de las empresas donde nosotros estamos trabajando, cada vez el software toma más relevancia. ¿Por qué? Porque, digamos, cada vez las empresas dependen más de ese software. Y si nos vamos a software de clase mundial, pues digamos que se vuelve un proceso bastante oneroso, tanto, digamos, la compra de las licencias como y más todavía los servicios de implementación. Entonces es un activo valioso, ¿verdad? Luego, el control de TI, ¿verdad? O sea, digamos, o el control
entorno, del entorno físico, digamos, por ejemplo, los aspersores, detectores de humo y todo ese tipo de cosas también pueden ser activos de información. Y por último, digamos, también un activo de información y que, digamos, debería ser un activo bastante importante dentro de nuestras organizaciones, que son las personas, ¿verdad? Tanto las personas, digamos, los empleados que trabajan dentro de la empresa como los asesores externos que pudieran, digamos, también tener digamos, esta organización donde nosotros estemos haciendo este tipo de análisis. Entonces, nosotros debemos de saber cuáles son los activos. Nosotros debemos de saber cuáles son aquellas cosas que yo tengo que ver donde existan amenazas, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a estar trabajando, o sea, digamos, eso es lo que nosotros podemos identificar como susceptibles o bienes susceptibles de amenazas y por lo tanto, pues entonces hay que valorizarlas para saber cuánto puede ser lo que yo puedo perder si esos activos se pierden, ¿verdad? Digamos, uno de los activos muy importantes hoy por hoy es, digamos, el en los datos, ¿verdad? Sí. Los datos que son, digamos, sumamente importantes, ¿verdad? Entonces, si se pierden los datos, pues dependiendo del lugar donde sea, pero digamos hay unos lugares donde si se pierden los datos se pierde la empresa, ¿verdad? Entonces hay que buscar cómo proteger esos datos, ¿verdad? Entonces, siempre cuando nosotros tenemos un riesgo, ¿verdad? Tenemos, digamos, si ustedes se fijan en en la gráfica del lado izquierdo, ¿verdad? Tenemos por un lado la amenaza. La amenaza siempre está presente, ¿verdad? La amenaza siempre está ahí, ¿verdad? ¿Sí? Si nosotros hablamos propiamente de seguridad, digamos puramente de seguridad informática, ¿verdad? Una amenaza pues son los hackers, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, ok, entonces tenemos hackers y tenemos a todas las personas ahí que quieren atacarnos a nosotros como, como digamos, a través de diferentes formas, ¿sí? Ahora, ¿qué tan vulnerables somos nosotros ante los hackers? Pues podemos ser altamente vulnerables y ni siquiera tenemos un software antivirus en algunas computadoras o en algunos servidores, ¿verdad? Entonces, la vulnerabilidad en ese caso es alta y por lo tanto la amenaza es alta. Por lo tanto, entonces, si yo multiplico vulnerabilidad por amenaza, pues mi riesgo es sumamente alto, ¿verdad? Ahora, si nosotros tenemos, vuelvo otra vez al ejemplo del hacker o de los hackers o de las personas que se dedican a dañar los sistemas a dañar, digamos, algún componente de mis sistemas de información, porque puede ser, digamos, componentes de comunicaciones, componentes de servidores, puede ser cualquier cosa. Pero digamos que tengo mis hackers. Pero, en dado eso, digamos, la vulnerabilidad yo la disminuyo o yo la ataco, ¿verdad? Con, digamos, diferentes medidas para poder controlar esa amenaza, ¿sí? Entonces, por lo tanto, la vulnerabilidad que yo tengo de ello, ¿sí? Es menor. Entonces, por lo tanto, cuando yo hago esa multiplicación que ustedes miran en la parte superior de vulnerabilidad por amenaza, pues entonces el riesgo es menor, el riesgo disminuye, ¿sí? Entonces, y eso es importante, o sea, nosotros debemos, o sea, los riesgos nunca los vamos, o sea, las amenazas nunca las vamos a evitar, siempre van a estar ahí presentes, ¿sí? Y el riesgo, pues obviamente el riesgo es una consecuencia de que si esa amenaza, digamos, no tiene las
medidas de, digamos, que controlen la vulnerabilidad y mi vulnerabilidad es alta, entonces muy probablemente el riesgo se va a materializar. Cuando hablamos de que un riesgo se materializa es que se vuelve una realidad, ¿sí? A eso se refiere la materialización de los riesgos, ¿verdad? Entonces, cuando las amenazas son fuertes, y me voy a pasar a la parte derecha, ¿verdad? Que yo creo que esa diapositiva como que está, esa gráfica yo siento que está incompleta, pero bueno. Pero digamos, vamos a tratar de explicarla. Pero digamos que en el lado superior tenemos amenazas y tenemos vulnerabilidades. ¿Qué hacen las amenazas y las vulnerabilidades? ¿Verdad? Aumentan, obviamente, la probabilidad de que un riesgo se materialice. ¿Y cómo hago yo para disminuirla? Pues a través de algunos requerimientos de seguridad, ¿verdad? O digamos, o a través de algunas medidas de prevención, que creo que es lo que no se mira del lado izquierdo, ¿verdad? Entonces, eso va a disminuir mis riesgos, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, mi valor de los activos, si yo tengo controladas mis diferentes amenazas y vulnerabilidades, entonces, por lo tanto, mi valor de los activos, pues se va a ver menos afectado, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, mi valor de los activos se mantiene. Pero si las amenazas y las vulnerabilidades aumentan y, digamos, el riesgo es alto, entonces mi valor de los activos puede ser que llegue a desaparecerse o a disminuir por cabalmente esa materialización de ese riesgo, ¿verdad? Entonces, y ahí es donde se dan las pérdidas. ¿Sí? Ahí es donde se dan las pérdidas cuando, digamos, mi valor de los activos desaparece porque el activo desaparece totalmente, ¿verdad? Por ejemplo, en una empresa de distribución, uno de los factores y uno de las cosas que normalmente se hacen es que las flotillas de los vehículos normalmente están asegurados, ¿verdad? Sí, normalmente tienen la contratación de un seguro. Entonces, la contratación de los seguros, ¿qué es lo que ataca? ¿Una amenaza o una vulnerabilidad? ¿Qué creen ustedes? ¿Una amenaza? ¿Ok? Kevin dice una amenaza. ¿Alguien más? Están muy callados ustedes. Ingeniero, Sí, Nilsson, yo pensaría que sería vulnerabilidades la que ataca los seguros. los seguros. Muy bien, Ajá. perfecto. Ya tenemos una opinión de amenaza y una opinión de vulnerabilidad, ¿verdad? Ingeniero, yo también opino que los seguros los contratamos para defendernos de las amenazas que tenemos, ¿no? De la amenaza que tenemos. Ok, perfecto. Bueno, digamos, de acuerdo a lo que nosotros hemos venido platicando, ¿verdad? La amenaza siempre va a estar presente, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Ingeniero, Sí, yo, Otto. yo, yo tenía otra alternativa, pero como no la veo ahí, es que realmente un seguro lo puedo ver tanto como amenaza o Navidad. Yo me estoy protegiendo de la amenaza y lo que puede dar también como respaldo, pero no sé, hay una intermedia. Esa era mi No, duda. es que digamos que no es que sea intermedia, sino que usted lo que está es controlando y disminuyendo la vulnerabilidad. ¿Sí? Y eso es lo que iba a explicarles cabalmente ahorita. O sea, digamos, la amenaza dentro de un vehículo, o sea, por ejemplo, como es una La flota amenaza de... existe. La amenaza siempre existe, ¿sí? La amenaza siempre va a estar. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el vehículo siempre puede tener, ya sea un accidente de tránsito, lo pueden robar, ¿verdad? Se puede quemar, o sea, siempre va a tener alguna posibilidad de que algo pase con él, ¿verdad? Ahora, la vulnerabilidad quiere decir que, digamos, ¿qué pasa si mi carro vengo y se choca y digamos y queda inservible? ¿Cuánto perdí? Digamos que el valor del vehículo total,
¿verdad? Digamos, y vamos a poner, digamos, un caso hipotético de que el vehículo, el camioncito este que, digamos, que distribuía cosas, valía 100,000 quetzales. Y barato, ¿ah? Pero digamos que ya está medio depreciadón y todo eso, entonces, 100,000 quetzales, ¿sí? Entonces, ese vehículo de 100,000 quetzales siempre tiene la posibilidad de que se choque, como les digo, ¿verdad? De que se choque, de que tenga, eh, de que, ¿qué más? De que se meta en un gran charco y se inunde, digamos ahora todos los sensores que tienen los vehículos, si un vehículo se inunda ya murió, ¿verdad? Porque se quema la computadora central y ahí ya falleció el pobre vehículo, ¿sí? Entonces, digamos que está eso, digamos que se lo roben, ¿verdad? Esa es la otra cosa, ¿verdad? Entonces ya nunca aparezca, ¿sí? Entonces, está el riesgo de perderlo totalmente, ¿sí? Esa es la amenaza, ¿sí? Ahora, si yo no contrato el seguro, ¿verdad? Estoy vulnerable a que, ¿cómo se llama? A que siempre, digamos, que pase algo con el carro, se pierda totalmente, ¿sí? Entonces el seguro es una medida de mitigación, ¿verdad? Contra la vulnerabilidad, ¿sí? Porque la vulnerabilidad, digamos, es aquello que, digamos, que me dice, bueno, usted está expuesto a la amenaza. Pero si usted toma una medida, digamos en este caso el seguro, su vulnerabilidad disminuye, ¿sí? Y entonces, por lo tanto, el riesgo es menor, ¿sí? Digamos que, por ejemplo, cuando, y los mismos seguros se protegen de, ¿cómo se llama esto? De cabalmente de las amenazas que tienen los seguros, porque los seguros, hay algunos seguros que dicen, mire, yo le aseguro ese su camioncito, pero si usted le pone un sistema de geolocalización, ¿sí? Porque si no le pone el sistema de geolocalización, entonces la prima sube un 40%. Entonces, ¿por qué? Porque los mismos seguros también se protegen de esa amenaza que tiene el vehículo, ¿verdad? Entonces, digamos, no sé si, digamos, me estoy dando a entender o si, digamos, si está claro el concepto entre las dos cosas. O sea, la amenaza es la que siempre va a estar y la vulnerabilidad es lo que yo hago o dejo de hacer para que esa amenaza se mantenga o se disminuya, ¿verdad? No sé si quedaron esos dos conceptos. Sí, ingeniero. Muy claro. Claro, bastante claro. Gracias, ingeniero. Muy bien, excelente. Entonces, dentro de los factores de riesgo, ¿verdad? Digamos ahí podemos enumerar una lista de los principales factores de riesgo que me pueden estar afectando y se las voy a poner, digamos, vamos a ponerla por acá. Digamos, y las vamos a ir viendo. Las vamos a ir, digamos, pueden haber factores de riesgo sobre los sistemas de telecomunicaciones, ¿verdad? Esos, obviamente, comunicaciones. Sí, ahí está. Sistemas de telecomunicaciones. Pueden haber amenazas sobre qué? Sobre ciberriesgo, sobre ciberataques. Eso también es otro tipo de amenaza. Otro tipo de amenaza podríamos decir digamos, cuando hay brechas o romper de brechas de datos, ¿verdad? Ese es otro. Esto es, digamos que muy asociado a nuestro campo, que es digamos, la infraestructura de TI, ¿verdad? O digamos, o la parte de tecnología de información. Pero digamos este otro, malas condiciones climáticas. Este es otro, ¿verdad? Esto puede ser varias cosas. O sea, nosotros aquí en Guatemala, ¿qué nos puede afectar del clima? Nos pueden afectar inundaciones, o sea, nos puede afectar una lluvia muy fuerte,
nos puede afectar, ¿qué más? Nos puede, Incendio, perdón, incendio. pero digamos que hablando solo de clima como tal, ¿verdad? Hablando solo de clima, creo que a nosotros, ¿verdad? Nos afecta básicamente, estamos en una posición geográfica, digamos, desde ese punto de vista, muy ventajosa, ¿verdad? ¿Sí? Lo más que nos puede afectar es que entre un huracán, ¿verdad? Y nos deje mucho viento y mucha lluvia, ¿sí? Pero digamos, por ejemplo, en otros países del mundo, ¿verdad? No solamente está eso. Digamos, por ejemplo, ahorita en Estados Unidos, no sé si ustedes supieron, pero hace un par de semanas hubo una helada, pero así de aquellas terribles, ¿verdad? Una tormenta invernal que dejó a cientos de millones de personas sin luz, ¿verdad? Entonces, eso, digamos, es una amenaza y está presente. Digamos, por ejemplo, en el área de Oklahoma, Alabama y todas esas y países y estados similares de Estados Unidos, ¿verdad? ¿Cuál es la otra amenaza? Los tornados, ¿verdad? Digamos, hay un sector dentro de Estados Unidos que se llama el corredor de los tornados, o sea, ahí es donde está la mayoría o donde se da la mayoría de ese tipo de fenómenos, ¿verdad? Eh, por ejemplo, vamos a ver, digamos, ¿qué otra cosa pudiéramos tomar en cuenta? Digamos, el exceso de calor, ¿verdad? También, ¿verdad? O sea, digamos, en los extremos, tanto en el extremo norte como en el extremo sur, digamos, hay veces que el calor es tan extremo, ¿verdad? Que, digamos, provoca incendios, provoca cortes de luz, ¿verdad? Digamos, de hecho, hace la semana pasada, sí, la semana pasada estaba hablando cabalmente con unos consultores argentinos y cabalmente me decían, mira, estamos hablando de que a la sombra, ¿sí? Tenían temperaturas cercanas a los 45 grados centígrados, a la sombra. Imagínense ese calor. No puedo ni imaginarlo, ¿verdad? Zacapa ¿cómo se llama? Es el polo a la par de esa cuestión, ¿verdad? Entonces son todas esas condiciones. Entonces ese es otro factor. Otro factor que puede darse consecuencia de alguno de los factores climáticos, pero puede ser provocado por otros factores, es el fuego, ¿verdad? Otro factor, la interrupción de suministro de bienes, tipo háblase luz, háblase agua, háblase datos. Ahora la red es sumamente importante, ¿verdad? Y así, ¿verdad? ¿Qué otra cosa pudiéramos decir? Bueno, los famosos que digamos estamos hablando, incidentes de seguridad, digamos, los ataques de denial of service y ese tipo de cuestiones, ¿verdad? Falta de concientización entre trabajadores y Pero, directivos. ¿ves ahí la parte de ingeniería social, no sería también ahí? ¿Perdón? La parte de ingeniería social. ¿En qué sentido? Cuénteme. Comenzar a ver qué saco de información dentro de la empresa, dentro de Sí, los mismos empleados para poder dañar, independientemente si es fuga de información, datos, lo que yo pueda contener. sí, digamos que cabalmente es esa falta de concientización que está platicando, que estoy poniendo ahorita ahí, cabalmente eso es parte es de eso, ¿verdad? Y ahí actos de terrorismo, sería otra forma, ¿verdad? Y yo creo Temas que políticos, ingeniero, temas políticos como cuáles, cuénteme. como que alguna ley que nos pongan que nos impida operar en el país. Eso podría ser, digamos, es otra, digamos, bloqueos legales, ¿no? Eso podría ser, digamos, por ejemplo, no sé si supieron, digamos, también aparte porque me gusta estar leyendo noticias, me gusta estar leyendo de todo, ¿verdad? Y a veces me dicen que a qué horas tengo de tiempo de leer tanto, no sé,
pero bueno. La cosa es que, digamos, voy leyendo un poquito por acá, un poquito por allá, y un fenómeno aquí, un fenómeno allá. Pero, digamos, también está la parte de, digamos, en Nicaragua, no sé si supieron, la semana pasada cerraron, creo que, no me acuerdo cuántas universidades, creo que 18, una cosa así, ¿verdad? Y casualmente son todas las que se levantaron en revolución hace como 2, 3 años, cuando el régimen este de Daniel Ortega pues estuvo ahí tambaleando, ¿verdad? Entonces, cabalmente la represalia fue que, digamos, cerraron todas esas universidades. Entonces, los pobres estudiantes después decían, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer si digamos, qué va a pasar con la universidad? Y al parecer lo que hicieron fue nacionalizarlas y tomarlas, digamos, con el aparato estatal que tiene esta gente, ¿verdad? Y entonces, esa es otra forma de, digamos, cabalmente que entraría muy probablemente en esto que mencionaba. ¿Quién mencionaba los bloqueos, la parte legal? No, no, eso sí no presté atención. Yo, ingeniero. Ah, David, listo. Entonces, digamos que eso también afecta, sí. Entonces, estos son algunos, ¿verdad? Obviamente puede ser que ahí se me haya pasado algunos de los factores de riesgo que podemos llegar a tener, digamos, ¿cómo se llama esto? Al momento de estar operando nuestra empresa o al momento de hacer, digamos, este tipo de análisis de riesgos, ¿verdad? Entonces están todos esos factores, están ahí presentes, ¿verdad? Ok, voy a grabar esta pantallita solo para que nos quede ahí. Listo. Y clear all drawings. Luego, entonces, eso nos lleva a esta figura, ¿verdad? Que nos dice, digamos que nosotros cuando hacemos un análisis de riesgos, digamos ya determinando cuáles son los posibles factores, determinando cuál es la amenaza, determinando la vulnerabilidad que tengo sobre esa amenaza, entonces yo ya puedo empezar a clasificar el impacto y la probabilidad que tengo de que tenga un riesgo, y entonces es donde hago mi matriz de riesgos o el mapa de calor que se refiere, digamos, para la evaluación de este tipo de riesgos, ¿verdad? Ese mapa o esa matriz estaba en la presentación pasada, pero voy a ver ahorita acá, déjenme ver dónde lo tengo. Porque por aquí la tenía. Denme un momentito, porque ahorita se me cerró esto, no sé por qué. No, no, sí sé por qué. Yo tengo una, y digamos eso, tengo que, bueno, no sé, ya soy así, pero sí, aquí está. Tengo una, digámoslo así, una maña, ¿sí? Y es estar cerrando ventanas. No me gusta tener muchas ventanas. Hay muchas personas que yo miro y tienen cualquier cantidad de ventanitas abiertas, ¿verdad? Y nunca las cierran. O sea, eso es lo que y eso me provoca, creo que a mí más estrés, ¿verdad? Que nunca cierran eso. No sé cómo son ustedes, pero a mí tener ya 4 o 5 ventanas abiertas ya para mí es estresante, ¿verdad? Yo he visto, hay personas que tienen hasta así cualquier cantidad y no apagan la computadora para no cerrar todas esas ventanas, ¿verdad? Entonces, pero bueno, ok. Sí, también. La solución es tener más monitores, también es cierto, ¿verdad? Bueno, entonces voy a compartirles cabalmente, vamos a compartir un poquito la presentación y les voy a compartir cabalmente aquí está. Es esta matriz. Y digamos que es cabalmente el mapa de calor, ¿verdad? De la matriz de riesgos, ¿verdad? Donde, por un lado, tengo la probabilidad de que la amenaza se convierta en realidad o el riesgo se convierta en realidad y el impacto que va a tener ese riesgo, ¿verdad? Entonces,
Si, por ejemplo, nosotros tenemos un riesgo, ¿verdad? O digamos un riesgo cuya probabilidad de que ocurra es bajo, ¿verdad? ¿Sí? Y su impacto es bajo, entonces se va a dibujar en este cuadrante que estoy marcando. Vamos a ponerlo, vamos a ver si logro aquí con este. Va a quedarse marcado acá. ¿Y yo por qué? Ahí está. Vamos a ver, este spotlight creo que es mejor. Oh. La misma, o sea, bueno. estoy aquí, bueno, entonces digamos que nos quedaría en esta parte de acá, ¿verdad? En este cuadrante, ¿sí? Ahora, si en dado caso viniera yo y dijera, ok, ¿sabe qué? La probabilidad de que esto suceda es moderada, pero el impacto que va a tener es alto, entonces todavía quedaría en esta cuadrante de acá donde, digamos, el riesgo es todavía un riesgo moderado, ¿verdad? Pero, digamos, si nosotros decimos, bueno, que la probabilidad de que suceda es alta y el impacto es alto, pues entonces ya entra en un mapa de calor, ya, digamos, en un semáforo ya rojo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, digamos que digamos, este nos sirve a nosotros, o esta es la herramienta que nos va a servir a nosotros para ir posicionando nuestros riesgos, ¿verdad? Desde el punto de vista de la probabilidad de que suceda y desde el punto de vista del impacto, ¿sí? Entonces, esa matriz, y entonces ahora sí voy a regresar a la presentación. Regreso hacia esa parte de acá. Entonces regreso acá. Entonces yo tengo que hacer dos matrices, ¿sí? Y digamos, y después lo vamos a ver, ¿verdad? Donde en el primer paso de esa matriz, digamos que solo hago la evaluación de los riesgos con la pura amenaza, sin los controles, ¿verdad? Ahora, si yo le pongo controles, o sea, si yo tomo los controles que van a haber sobre la amenaza, entonces ya paso a ese, valga la redundancia, ese segundo paso que está ahí, que es el riesgo residual, ¿verdad? Que es el riesgo que de todos modos queda después de tomar las medidas para poder prevenir ese riesgo, ¿sí? Entonces, digamos que son todos los controles que yo pongo, ¿verdad? Para poder evitar que la amenaza o que el riesgo se materialice, ¿sí? Entonces hago esa segunda versión de la matriz, ¿verdad? Y esto se miraría más o menos de la siguiente forma. Bueno, antes de eso, pues digamos que aquí está cabalmente. Digamos, el riesgo inherente es incendio. ¿Qué controles puedo tomar para el incendio? Pues el extintor, detectores de humo, capacitación de las personas, etcétera, ¿verdad? Si yo tengo la pérdida de comunicación, o sea, digamos que se corten las fibras, que eso es, digamos, ahora digamos que es muy importante porque hay mucha información que está yendo y viniendo por esas fibras, ¿verdad? Bueno, pues entonces, digamos, los controles pueden ser enlaces redundantes, pueden ser tenerse SLAs con las empresas proveedoras de servicio, que a veces eso no sirve de nada, pero están ahí, ¿verdad? Y así, ¿verdad? Entonces, la primera matriz, ¿sí? La hago sobre esa primera columna. La segunda matriz la hago asumiendo ya que existan los controles que están en la segunda columna,
¿sí? Y por lo tanto, el riesgo residual, pues obviamente va, digamos, obviamente si yo tengo riesgo de incendio, pero tengo estos controles, pues el riesgo residual va a ser menor, ¿verdad? Pero si en dado caso yo tengo el incendio y no tengo todas estas medidas, el riesgo residual es muy alto, ¿sí? O es el mismo, ¿sí? Al final de cuentas. Entonces, dependiendo de qué tan fuertes o qué tan débiles sean las medidas que yo tome como controles, pues entonces así va a ser el riesgo residual que voy a tener de mi análisis de riesgos. Y aquí está, ¿verdad? Entonces, digamos, por ejemplo, aquí está la exposición al riesgo, ¿qué es? O sea, es qué tan expuesto estoy yo a que suceda un riesgo de X tipo en mi empresa, ¿sí? Y ahí tengo mi mapa de riesgos. Entonces, si ustedes se fijan, la matriz que dio como, que está, que se hizo primero, o sea, digamos, en este caso, en el ejemplo este que se está poniendo acá, digamos, las que tienen el riesgo inherente, o sea, las que no le he puesto yo todavía ningún tipo de medida, están en los cuadrantes marcados como grisitos, ¿verdad? Pero al aplicar las medidas de control, que son las medidas de control que estaban acá, entonces ya la probabilidad y el impacto pues son menores, miren, ¿sí? Que son las bolitas estas amarillas, ¿qué son? Verdes, amarillas, verdes, digo yo, verdes con amarillo, para ser más exacto, ¿sí? Entonces se vuelve menor. Entonces, el análisis de riesgos involucra las dos cosas, tanto el riesgo antes de los controles como los riesgos residuales después de los controles. Normalmente lo que nosotros valorizamos es este riesgo residual, ¿verdad? Porque es el riesgo ya después de controles, ¿verdad? Y entonces, una vez yo identifico mis riesgos, una vez los analizo, ay, perdón, ay, se estaba yendo a otro lado esta cosa. Y evalúo los diferentes riesgos, pues entonces vengo yo y ya tengo posibilidad entonces de ver cuál es el tratamiento que le voy a dar yo a esos riesgos, ¿verdad? Pero ¿sobre qué hago ese tratamiento? ¿Verdad? Pues lo hago obviamente sobre los riesgos residuales, ¿verdad? Sí, los riesgos residuales, porque esos son los que me quedaron después de hacer todos los controles, ¿verdad? No sé si me siguen. O ya se perdieron o ya se aburrieron. Lo seguimos, ingeniero, lo seguimos. Ingeniero, Sí, dígame, Nilsson. o sea que ahí sí es, bueno, da la pauta que eso sí es dinámico, en el sentido de que una amenaza puede incrementarse a Ujú, pesar de que ya se tenga controlada. ciertos controles, ¿verdad? Claro. Ok. Esto es así lo llamo yo, es un monstruo viviente. ¿Sí? O sea, digamos, siempre se mantiene en constante movimiento, ¿verdad? O sea, digamos, normalmente, por ejemplo, ahora ya no pasa tanto, porque digamos, creo que, bueno, pasa, pero digamos, o tal vez no se da a publicitar mucho. Pero digamos, por ejemplo, antes habían viruses, ¿verdad? Que atacaban y atacaban así fuerte, ¿verdad? Y digamos, habían un montón de impacto, ¿verdad? Hasta que el antivirus ¿cómo se llama esto? Digamos, se creaba una versión del antivirus para poder mitigarlo, ¿verdad? Eh,
digamos, por ejemplo, el ransomware, digamos, hace algunos años, también, ¿verdad? O sea, digamos que pues atacó a muchas empresas y hay casos ahí sonados de cabalmente como ese ransomware, digamos que, o esas personas que se dedican a hacer ese tipo de secuestro, porque eso es, digamos, de ese secuestro de equipos, pues entonces, ¿cómo se llama esto? Pues sirve para, digamos que antes eran muy publicitadas y entonces eh, el riesgo se incrementaba en determinado momento, ¿verdad? Pero luego después, pues digamos, se aplican medidas y todo y se minimiza, pero entonces surgen otras amenazas y así se mantiene esto. O sea, este es un movimiento constante, ¿verdad? Donde yo tengo que estar constantemente analizando mis riesgos y hacer el tratamiento para las nuevas amenazas que pudieran ir surgiendo dentro de mi empresa, ¿verdad? ¿Sí? Digamos, yo lo hago y por eso es que, y digamos, si esto lo ponemos en contexto con la parte de la continuidad del negocio, por eso es que la continuidad del negocio también se testea cada cierto tiempo, porque esa continuidad se va a ver amenazada por otro riesgo, se va a ver amenazada por otra cosa, por lo tanto la continuidad se mira afectada. Entonces, ¿cómo hago yo para minimizar y para asegurarme la continuidad? Pues entonces tengo que aplicar otras medidas para poder, digamos, minimizar tanto mis riesgos como para la parte de continuidad del negocio que siempre siga operando, o por lo menos que opere la mayor parte del tiempo. Hay desastres que no puedo evitar, ¿verdad? Sí. Digamos, por ejemplo, cuando hay huracán, ¿verdad? Eh, a pesar de que, digamos, puedo tener, digamos, edificaciones que aguanten el embate de los vientos huracanados, pero puede ser que la infraestructura eléctrica no, ¿verdad? Entonces se va la luz. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo ataco eso? ¿Cómo hago yo para mantenerme operando sin luz? Entonces, todas esas cosas obviamente tienen que tratarse tanto desde la parte de riesgos como de la parte de la continuidad de negocio. ¿Sí? Entonces, por eso es que todo esto que estamos viendo ahorita, tanto el impact analysis como esta parte de risk analysis, digamos, lo que busca es cabalmente identificar todas esas cosas que me impidan continuar con mi negocio. ¿Para qué? Para evitarlas y que entonces el plan de continuidad de negocio cabalmente sirva para atacar todas esas posibles amenazas que yo tengo. Perdón. Ahí, espérenme ustedes que ahorita ya me afectó la garganta. Bueno, ok. Entonces, ¿qué pasa con esto? Pues entonces, digamos, lo que sucede es que entonces yo ya identifiqué mis riesgos, los analicé, los evalué. ¿Qué me toca? Mitigarlos. ¿Cómo los mitigo? ¿O cómo hago para darle un tratamiento a esos riesgos? Pues entonces tengo 3 formas o 4 formas de poder evitar esos riesgos. Una de las cosas que puedo hacer, ¿verdad? Y digamos, va a sonar risible, pero una de las cosas que yo puedo hacer acá, que no está en esta parte izquierda, ¿sí? Es aceptar el riesgo como tal. Para que si sucede, pues ni modo, sucedió, ya estuvo, ya no hay más, ¿verdad? En el caso de, por ejemplo, de lo que hablábamos de los vehículos, ¿verdad? Sí. Me lo roban. Bueno, perdí 100,000 quetzales. ¿Qué puedo hacer? Eso es aceptar el riesgo. ¿Ya? Ahora, de ahí, ¿qué otras cosas puedo hacer? Puedo mitigarlo, puedo evitarlo o puedo transferirlo. ¿Sí? En el caso de los seguros, ¿verdad? Cabalmente, el caso del seguro de esos vehículos, cabalmente estoy transfiriéndole el riesgo a la aseguradora. Porque la aseguradora me va a pagar a mí, no me va a pagar todo, pero sí me va a pagar, digamos, por ejemplo, un 80% del valor del vehículo o por el valor que yo lo tenga asegurado, ¿verdad? Entonces,
estoy transfiriéndole el riesgo a ellos, ¿verdad? Una medida para mitigarlo, ¿cuál podría ser? Pues digamos ponerle GPS a los vehículos, ¿verdad? Contratar, digamos, pilotos conscientes. Eso es muy difícil, pero para evitar los accidentes de tránsito. En nuestras carreteras y nuestros caminos de Guatemala es un poquito complicado, pero digamos que eso puede mitigar el riesgo, ¿verdad? Y evitarlo totalmente es no tener vehículo. ¿Verdad? Eso podría ser una medida para evitar el riesgo, ¿sí? Pero eso no va a pasar, ¿verdad? Pero dependiendo del riesgo, dependiendo de los riesgos que he identificado, pues entonces para tratarlos, ¿verdad? Si es que si es que llegan a suceder esas amenazas y esos riesgos, pues entonces puedo tomar esas alguna de las 4 acciones que ya les mencioné, ¿verdad? Es mitigarlo, evitarlo, transferirlo o aceptarlo, ¿verdad? Eso es lo que pasa y eso con cada riesgo que yo identifique y con cada riesgo que yo analice. O sea, esta es una tarea, digamos que bastante compleja, digámoslo así. Ok, entonces, esto es, digamos, ¿qué dudas con el tratamiento de los riesgos? No, que claro No, hablo no, yo. no. Me asombro yo de lo claro que explico. Bueno, ok. Luego, digamos, esta es la norma 31010, versión 2019, ¿verdad? Y entonces esta habla exclusivamente sobre riesgos, ¿verdad? Entonces, digamos, ahí pueden ver todas las áreas de esa norma, ¿verdad? Eso les invito yo a que ustedes la lean, ¿verdad? Y digamos ahí hay un montón de cosas, ¿verdad? Que pudieran ustedes hacer, ¿verdad? Entonces ahí está las los diferentes capítulos o los diferentes incisos que tiene la norma, ¿verdad? Digamos, está B1, B2, B3, B4. Digamos, la parte de identificación está en la B1, B2, B3. La parte del análisis hasta el B7. La parte de valoración B8 y B9. El tratamiento desde B4 hasta B8. Y así, ¿verdad? Entonces, digamos, esto es solo para que ustedes miren que existe o sea, está la norma, ¿verdad? Y es bastante compleja, ¿verdad? No nos da tiempo a verla, o sea, eso sería mentira decirles que pudiéramos ver alguna parte de esto, pero digamos, sí los invito a que la estudien, ¿verdad? O que por lo menos que la conozcan y miren, digamos, más o menos qué trata cada uno de esos contextos que están ahí puestos. Entonces, digamos, el análisis de riesgos puede ser como esto, ¿verdad? La amenaza, pues, es la piedra. La vulnerabilidad es la ausencia de controles, ¿verdad? Que detengan la piedra. El riesgo es que el desprendimiento, pues, caiga sobre los niños y sobre la casa. Y el impacto, pues, obviamente, pérdidas de vidas y daños materiales, ¿verdad? Entonces, eso es una analogía de cómo ahí está explicado qué es cada una de las cosas, ¿verdad? Digamos, ese es otro ejemplo de acuerdo a lo que nosotros habíamos estado platicando. Dudas hasta acá. ¿No? Entonces, sí, Disculpe, dígame. ingeniero, sí tenía una duda. El tema del presupuesto ¿dónde lo vemos acá cuando queremos mitigar los riesgos? Porque entiendo de que sí podemos nosotros querer, eh, o sea, minimizar todos los riesgos, pero también a veces nos limita el tema presupuestario, ¿verdad? En las organizaciones. Obviamente, digamos que ese es un factor
digamos digamos que ese es un factor que lo que va a hacer es evitar que hayan medidas, ¿verdad? Que impacten medidas que impacten a la probabilidad y el impacto, valga la redundancia, del riesgo. Y por lo tanto, entonces, si yo me voy a aquí, entonces lo que va a pasar es que, digamos, por ejemplo, si yo voy a poner de ejemplo el riesgo 2, si el riesgo 2 es alto, pero las medidas que yo quiera tomar, ¿verdad? Son muy onerosas, o sea que desde ahí usted lo puede ver. Entonces, digamos, entonces el riesgo en lugar de bajar a un vector amarillo, ¿verdad? Se va a mantener en el rojo. Entonces, ahí ya va a depender de la empresa si acepta o no acepta ese valor de riesgo. Porque puede ser de que la medida que usted quiere tomar valga 100,000 quetzales, ¿verdad? Por ejemplo, por poner, y digan, no, ¿cómo voy a invertir yo 100,000 quetzales? Pero la pérdida va a ser de 3 millones de quetzales, si el dado caso la amenaza se da. Entonces, ¿lo hago o no lo hago? Esa es parte del análisis que usted tiene que hacer. Gracias. O sea, básicamente, si el presupuesto nos puede decir que si aceptamos o no el riesgo, ¿verdad? Exacto, así es, ajá. Así es. Gracias, ingeniero. Bueno, muy bien. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta. ¿No? Entonces, lo que necesito que ustedes hagan, ahí dice un montón de cosas, pero ¿cómo se llama? A resumirlo, ¿verdad? Básicamente lo que quiero que ustedes hagan es, cabalmente, basado en el caso que les voy a dar a cada uno de ustedes, ¿verdad? Entonces quiero que hagan cabalmente el mapa de calor, ¿verdad? O sea, identifiquen los riesgos, ¿verdad? Identifiquen los riesgos y hagan el mapa de calor. Ese es el caso, ¿verdad? Eso es lo que tienen que hacer, ¿verdad? O sea, los incisos 3 y 4, ¿verdad? O sea, digamos 3 y 4. Los riesgos y el mapa de calor de los casos, ¿cuáles? De estos, ¿verdad? Y aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, somos 8 grupos, ¿verdad? Sí, ingeniero. Sí, ¿verdad? Bueno, entonces, vamos a trabajar de la siguiente forma. Entonces, esta presentación está en su plataforma, ¿verdad? Entonces ahí la pueden ver y ahí pueden sacar los casos. Bueno, aquí este es un link hacia el caso, ¿verdad? Entonces, pero les iba a poner acá texto. Ok, entonces este de MAPFRE lo van a hacer el grupo 1 y el grupo 7. El de Marriott lo va a hacer el grupo 2 y grupo 8. El de Equifax, a esos ya se van de uno por uno. Este va a ser el grupo 3, este va a ser el grupo 4, este va a ser el grupo 5 y este va a ser el grupo 6. ¿Ya? Entonces, MAPRE va a ser, digamos, el caso de MAPRE lo va a ser grupo 1 y grupo 7. El caso de Marriott lo va a ser grupo 2 y grupo 8. La parte de Equifax la va a ser el grupo 3, ¿verdad? La parte de Yahoo la va a ser el grupo 4, Telefónica grupo 5 y Tesco. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a hacer identificar los posibles riesgos, ¿verdad? Identificar, hacer el mapa de calor de los riesgos inherentes, ¿verdad? O sea, digamos la matriz de riesgos de los riesgos inherentes, y van a hacer el mapa de calor o matriz de riesgo de los riesgos residuales, ¿verdad?
ya con las medidas que ustedes consideran que van a mitigar esos riesgos. Ese es el trabajo que tienen y tenemos, vamos a ver, ahorita son las 7:20. Tendría que ser hasta las 8:30. Entonces tienen, digamos que son 70 minutos. Yo creo que es suficiente, ¿verdad? Entonces voy a ir a la plataforma. ¿Sí estamos claros con los grupos? Sí, ingeniero. Sí, Sí. ingeniero. Va. Entonces, ¿ya tienen apuntado esto? Ya, ingeniero. Muy bien. Listo. Bueno, entonces ahí estamos. Entonces ahora vamos para acá. Voy a dejar compartir acá y me voy a ir acá. Voy a ir a la plataforma. Vamos a ver. ¿Dónde está la plataforma? Aquí está. Aquí. Y nos vamos para. Ahí. Vamos para acá. Aquí está. Ok. Pues aquí estamos, planeación de la continuidad. Vamos a la parte de módulos. Vamos al módulo, a la sesión 5, que es la que tenemos hoy. Veamos, aquí está la presentación. Aquí es donde están los casos en la presentación de la clase. La lista de asistencia, por favor, se anotan. Aquí está. Pero ya se pueden anotar. No la tenía habilitada. Ya está. Entonces ya se pueden anotar ahí en la lista de asistencia, ¿verdad? Esta es una literatura, ¿verdad? Esta es otra literatura. Esta que está acá es una conferencia como de 1 hora o de 45 minutos por ahí sobre identificación y análisis de riesgos, que también, o sea, estos 3 materiales que están acá es material complementario para que ustedes tengan ahí suficiente donde divertirse, ¿verdad? Y vamos a hacer este caso de práctica, ¿verdad? Entonces, en el caso de práctica, ustedes van a agarrar el de la presentación, el caso que les toca, y acá es un foro, y entonces cada quien va a poner en el foro, tanto, digamos, en la entrada, digamos, aquí en una entrada podríamos poner, ¿verdad? Aquí ustedes pueden adjuntar archivos, entonces ahí ustedes van a poner, digamos, un resumen acá, digamos, en texto, y van a adjuntar su matriz y tanto la matriz de riesgos, ¿cómo se llama esto? La de los riesgos inherentes como la de los riesgos residuales, ¿verdad? Y ese es el trabajo. Obviamente cada quien en el grupo que le corresponda. Yo creo que cuando entran, solo quiero ver una cosa, no sé, vista del estudiante, a ver cómo se mira. Pero aquí me va a pasar. Sí, pues, cada grupo tiene su propia, estas son las conversaciones. No tengo acceso a ninguna porque no tengo ningún grupo. Pero entonces a ustedes les va a aparecer su grupo, ¿verdad? Y entonces los voy a mandar a los rooms, ¿verdad? Y ahí voy a controlar, y ahí vamos a ir controlando el tiempo, ¿verdad? Ahí, digamos, dentro de todo lo que tienen que hacer, pues entonces ahí podrán ustedes, digamos, visualizar, tomarse, digamos, por ejemplo, algún tiempecito por ahí para también ver el tema del break que tomamos normalmente.
Si quieren, son las 7:25, entonces son 70, son 7:35. Voy a darle 75 minutos. Yo creo que es más que suficiente, creo yo. No sé qué opinan. Y este caso vale 10 puntos, o sea que tienen que correr. Este sí lo voy a cerrar cuando termine el tiempo. Generar una consulta. Sí, Nilsson. Dice que tengo duda de en dónde vamos a encontrar lo del caso. O sea, o sea, es que pensé que había link ahí en la presentación de la clase para leer el caso. ¿Sí? ¿No parece? No, no me aparece. Es Pero ya lo PDF, bajó Inge. Sí, ya descargué el PDF, y no quiere. pero no tiene un link, no abre. Sí, la misma pregunta tenía yo, ingeniero, que Ah, ya va. lo había visto, pero no tiene referencia. Bueno, entonces espérenme pues. Vamos a ver. Ahorita les doy los links. Vamos a ver. Copy link. Entonces, los voy a poner aquí en el chat ahorita. Vamos a ver. Grupo 1 y grupo 7 dijimos, ¿verdad? Ahí está grupo 1 y grupo 7. ¿Ya lo vieron? Vamos a ver el otro. Grupo 2 y grupo 8. Ay, bueno, ahí va. ¿Listo? Son cortos realmente. Ahí van a ver que no son tan grandes. Yo creo que hasta antes van a terminar, pero no vamos a decir. De ahí grupo 3. Ese es grupo 3. Ahí vamos por... Sí, grupo 3. Ahora vamos con... Grupo 4. Ahí va. Grupo 5. Pero una consulta, ¿eso lo vamos a subir en el foro, pero subimos documento o solo el texto? En el foro, como les dije, tienen que subir. Digamos que en la entrada de la discusión, digamos en la entrada del foro, van a poner un resumen. Pero Ok. como adjuntos van las dos matrices. La matriz de riesgos inherentes y la matriz de riesgos residuales, que es después de que ustedes aplican las medidas de mitigación, ¿ya? De mitigación. Ah, entiendo, ingeniero. Muchas gracias. Muy bien. Y el otro es grupo 6. Ahí están. Listo. Copiado. Gracias, ingeniero. No, a ustedes ahí. Gracias ahí por la observación. El Claro, mapa porque de calor que utilizamos, perdón, el mapa de calor del mapa de riesgo es de la 31.000, de la ISO 31.000, ¿verdad? O sea, la que es 5x5. sí, la que es 5x5. Ah, ok, gracias. Muy bien, entonces voy a dejar de compartir y entonces los voy a mandar a los grupos y voy a poner ahí, sí, 65 minutos.
¿Les parece? Entonces, tomen bien, o sea, administren bien su tiempo para que les dé tiempo, ¿verdad? Porque si no vamos a dar más tiempo. Entonces, grupos. ¿Dónde están los grupos? ¿Qué se me hicieron los grupos ustedes? Se me perdieron. Ah, aquí están breakout rooms. Listo. Entonces son 8 grupos. Assign, let's participant choose room. Create. Options. Breakout after 65 minutos. Y ahí está. Listo. Ahí están. Muy bien. Entonces ya se pueden ir a sus grupos. Cualquier duda, aquí estamos. O me llaman por ahí. Falta. ¿Sabes? Otto no se ha unido. No, no me ha dado todavía la opción de darle a aceptar al grupo 7. Es que lo que pasa es que tiene que darle en donde dice grupos abajo. Grupos abajo. Vamos a ver, déjeme ubicar, ingeniero. Vamos a ver. Y ahí entonces Solo me usted dice es el. participantes. Pues no me aparece grupos, ingeniero. No sé si es por mi versión de Zoom, pero solo aparece participantes, chat. Y no grupos. Es que me aparece, antes sí me aparecía en la parte superior, pero ahorita no me apareció. Y en donde dice. Y no hay una opción de more. O de más. En los 3 puntitos. ¿Sí? Y no. Solo aparece mute audio, start video, cambio de background, el filtro, el pin, high número de participantes y no me da la opción. Mm, Break to rooms, vamos a ver. Ah, listo, ya lo encontré. mm. Número 7. Listo, ingeniero. Muy Ya lo bien. encontré, muchas gracias. Bueno. Ok. Ah, ya sé que van a querer ustedes. Advanced sharing options. All participants. ¿Qué tal? ¿Qué tal, ingeniero? Buenas noches. Buenas noches. Fíjese, ingeniero, que otra vez no nos dejó para compartir pantalla. Prueben otra vez. Ah, ok. Sí, ya me aparece, ingeniero. Muchas gracias. Es que cabal antes de que meterme a. Dije, ah, ya sé qué pasó. Ya sé, ya. Ya sabía para qué lo llamamos. Sí, cabal. Gracias, ingeniero. Va, listo pues. Gracias, Adelante. Inge. Bien.
No había, digamos, era para poner algo totalmente diferente a lo que son las clases, que a veces son muy pesadas, entonces vale un poquito recordar cabalmente, como decían ustedes ahí en los comentarios. Lo malo es que, digamos, ya en esa década yo ya estaba más o menos, ya no tan joven. Imagínense cómo estoy ahora. Entonces, pero bueno, pero siempre, digamos, yo creo que eso de la música lo mantiene a uno también joven o lo mantiene a uno vigente. Igual que esto de la tecnología, ¿verdad? Ustedes que a pesar de los años uno tiene que volver, tienen que siempre uno que estar al día, ¿verdad? O sea, para poder, digamos, ver cuáles son las tendencias y ver cuál es, por dónde va la cosa, por dónde va el camino de esto. Sí, Joel, dígame. Ingeniero, con una pregunta del proyecto, Sí. que ya lo estábamos trabajando con mi compañero y pues ya ahí nos surgieron varias dudas en el transcurso del camino. Ujú, Una de las principales que tenemos es de que nosotros agarramos la de los bancos, o sea, agarramos para la continuidad de negocio para un banco. ujú. Pero nos percatamos de que existen una gran cantidad de áreas dentro del banco. Entonces, mi pregunta es, ¿lo podemos decir que lo vamos a hacer la continuidad de negocio, pero en el área de TI, digamos, del área de banco, que aún así tiene varios procesos también, pero porque no podemos englosar como 300 procesos que son del banco, o sea, son demasiados. Entonces, Sí, y más las regulaciones que tienen los bancos, ¿verdad? O sea, acuérdese que sí. sí. Entonces, sí, tomen solo té y está bien, no hay problema. Ah, ok, esa era la pregunta ahí. Gracias, Inge. Muy bien. Pues bueno, entonces, no sé si alguien tiene más algún comentario o algo. A mí me gusta ese grupo de Pentatonix porque, por cierto, ¿verdad? Perdón antes de que alguien hablara. eh, porque la mayoría de lo que hacen es, si ustedes se fijaron, no hay instrumentos. Es con su voz, con la voz de ellos, hay más de algún efecto ahí que está ahí puesto, ¿verdad? Pero la mayoría lo hacen con su propia voz, inclusive los tamborcitos esos que se ven, vieron que los hacen un par de los integrantes de ellos, ¿verdad? Alguien iba a hablar, perdón. ¿No? ¿Nadie? No, ingeniero, todo claro. Ahí con las dudas que salimos, que le preguntamos en las sesiones, yo todo claro, del grupo 7. Muy bien. Sí, son otra cosa estos muchachos de Pentatonix, son muy buenos, ¿verdad? Lo que pasa es que, y lo que sí estaba viendo es que ya no tienen videos desde hace como 2, 3 años. Entonces, a ver si no se desintegraron. Ojalá que no. Pero bueno, ok, muy bien. Entonces, pues por hoy creo que estamos. Espero que la clase les haya gustado y espero que también los conocimientos pues hayan sido útiles, ¿verdad? Que eso es lo más importante que tenemos que tener en estas instancias de una maestría, ¿verdad? Entonces, sin más ni más, mis amigos, pues que estén todos bien en esta semana que viene, en este fin de semana. Quienes les gusta el fútbol americano, disfruten el Super Bowl, que es el domingo, que ganen los Rams. Pero bueno, esos son otros para quienes les gusta, ¿verdad? No sé a quiénes les gustará, pero a quienes les gusta bueno, y miren el espectáculo de entretiempo, que ese también es otra cosa aparte, ¿verdad? Muy bien, entonces, feliz noche, mis amigos, y cualquier cosa, pues ahí estamos siempre a la orden, al alcance de un correo en el transcurso de la semana. Que pasen feliz noche entonces. Gracias, ingeniero. Ingeniero, Gracias, feliz ingeniero. noche. Feliz noche. Buenas Noche. noches. Feliz noche, gracias. Feliz Buenas noche. noches. Feliz noche. Buenas noches, Inge. Feliz noche. Feliz noche, ingeniero. Muy feliz noche, Joel.